Ser Minero. Son las 12:43, nos vamos hasta Sabero para charlar unos minutos amigablemente con nuestro colaborador Roberto Fernández, director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Bueno, tenemos ya aquí a uno de nuestros ingenieros de cabecera, ¿no? Exactamente. Pues tú dirás qué es lo que vamos a tratar hoy. Bueno, pues así muy rápido, ¿no? Para no perder tiempo, como dices tú, tenemos ahí a Roberto Matías, nuestro ingeniero de minas de cabecera. Roberto ya ha estado en otras ocasiones con nosotros en Ser Minero. Bueno, es como decimos, es ingeniero de formación, ingeniero de profesión, ingeniero de vocación también, ¿no? Porque sobre todo es un gran estudioso de la minería antigua, fundamentalmente de la minería romana en nuestra península, pero también de la minería más reciente, ¿no? Como la que abordamos en el libro del que vamos a hablar hoy. Es un libro que lleva por título Materias primas y procesos siderúrgicos en la ferrería de San Blas. Es un libro editado por el museo. Forma parte de la colección Cuadernos de la Ferrería. Ya hemos hablado anteriormente de los otros dos volúmenes que van conformando esta colección, y es una colección esta de Cuadernos de la Ferrería que lo que está haciendo es publicar una serie de trabajos de investigación que el museo, bueno, pues ha encargado desde hace ya años, desde que abrimos, a diferentes expertos e investigadores, con el objetivo de, bueno, pues de sacar a la luz, de aclarar un poco la historia de la ferrería de San Blas, que hasta la fecha pues estaba bastante, bueno, pues oculta, ¿no? Bastante desconocida. Bueno. Esta es un poco la tarea del museo y que se plasma en esta nueva publicación. Ya estáis vosotros ahí trabajando duro, ¿no? Para sacarla a la luz y que afloren todas estas cosas. Bueno, lo primero, Roberto, bienvenido. Buenos días, bienvenidos. ¿Qué propósito tiene esta publicación? ¿Qué objetivos os marcasteis y detrás de qué información andabais? Como su título indica, materias primas y procesos siderúrgicos. ¿De dónde se abastecía la ferrería de San Blas? ¿Cuáles eran las minas, tanto de hierro como de carbón? Y también reconocer una actividad no demasiado difundida, que eran minas de plomo. También aparecían minas de caolín, y luego analizar esos procesos, esos materiales, su papel en los procesos siderúrgicos. Hacer un cambio de plano, de visión de ahora a 150 años, analizar los procesos que había en esa época y ver si lo que había en Sabero se adecuaba a toda la tecnología de ese momento. Una siderurgia que fue posible precisamente a la presencia próxima de material. Sin duda. El que hacer funcionar el horno. Sí, la siderurgia integral, que ahora conocemos el nombre moderno, en aquella época el transporte era mucho más difícil que en este momento. Entonces, si no tenías una conjunción de materias primas, era imposible obtener un procedimiento siderúrgico adecuado, porque los transportes encarecían mucho los productos y no podías competir con otros lugares que sí lo tenían. Y hablamos, Roberto, podemos decir, ¿no?, de que estas minas vinculadas a la ferrería de San Blas son las primeras explotaciones mineras modernas en la provincia. Sí, porque se empezó a trabajar con unos volúmenes que hasta ese momento eran desconocidos en la provincia. Ese volumen de trabajo obligaba a una explotación ordenada que a su vez remitió en una ingeniería de minas prácticamente inicial en ese momento, ¿no? Hubo un momento primero donde se explotaron a cielo abierto la mayor parte de ellas, pero cuando se metieron en subterráneo, ahí la cosa cambiaba y ya se desarrolló una explotación muy, muy ordenada. Cuando hablas de unas explotaciones mineras modernas, estamos hablando de plenamente industriales, con trabajo mecanizado. No tanto trabajo mecanizado, sino como un trabajo ordenado. En vez de muchas personas obteniendo mineral por diversos puntos, se hacía una galería única de extracción que entraba en la montaña, iba cortando diversas capas de carbón y por esa galería se extraía el carbón de esas capas, con un trabajo plenamente ordenado. A diferencia de un proceso mucho más rudimentario que podía haber habido en el pasado. Sí, la minería de rapiña que se conoce actualmente
antiguamente se explotaba por diversos puntos sin ningún tipo de orden. Tú piensas que si haces un agujero en la montaña es la captación de aguas, ¿no? Ese agua entra para abajo y te impide explotar más abajo. De esta forma haces una galería de drenaje inferior y a partir de ahí explotas todo el conjunto sin ningún problema. Y Roberto, bueno, hablamos de esta minería un poco moderna, ¿no? Que fue la que se inició en la provincia de León, en el territorio de Sabero, para abastecer a la ferrería de San Blas, y es inevitable hablar, bueno, de muchas personas, ¿no? Pero en concreto de uno de los grandes ingenieros o geólogos de la época, que fue Casiano de Prado. Sí, efectivamente. Esta minería ordenada fue posible gracias al estudio geológico que hizo Casiano de Prado en Sabero, donde se desarrolló el primer mapa geológico de detalle que se hizo en España. Casiano de Prado es una figura internacional. Antes y después de Sabero, él trabajaba en todos los ámbitos de la minería con unos trabajos de primer nivel internacional. O sea que detrás de esta gran fábrica también había, bueno, pues grandes hombres, ¿no? Los principales expertos en estas materias a nivel nacional. Pues en el caso de Casiano de Prado, el más eminente geólogo del siglo XIX, de figura reconocida internacionalmente. Casi nada. Casi nada. Y una cosa, estas materias primas, este carbón, este mineral de hierro que se sacaba de la cuenca de Sabero y que se destinaba a la ferrería, ¿de qué calidad era? Pues en el libro se hizo un análisis de la calidad nuestra y la calidad que se estaba utilizando en los establecimientos siderúrgicos europeos, ¿no? Y era equivalente en todo. Y esto daba como resultado también un buen producto en la fábrica, porque también se habló en su día de que eran malos productos los fabricados en la ferrería. Quizás es un mito que tú has desmontado también, ¿verdad? Sí, efectivamente. El mito de los malos productos de Sabero obedece a una publicación de 1850-58, creo que era actualmente, de 3 ingenieros de minas que realizaron 3 publicaciones sobre establecimientos siderúrgicos de España, ¿no? Y una de ellas Sabero. Desafortunadamente encontraron parte de la fábrica que no funcionaba. Hicieron un estudio sin los datos suficientes y colocaron cosas como que la fundición era mala, ¿no? De mala calidad. He realizado una labor detectivesca para determinar si efectivamente esa fundición era de mala calidad y he tenido que chequear las otras publicaciones de estos ingenieros comparando lo que decían de otros sitios con los procedimientos que se empleaban, y la verdad es que lo hemos interpretado mal y ellos se equivocaron en algunas cosas. Y algunos datos que pusieron los hicieron, digamos, elucubrando, ¿no? Esto pasaría tal, que no se tenían en cuenta por otros autores que han llegado a decir rotundamente que el producto era malo. En absoluto era malo. El producto estaba empleando la tecnología más avanzada de la época, incluso con novedades que desconocían estos ingenieros precisamente. Hay una palabra compuesta, fine metal, que es un término derivado del inglés, que ha sido la clave de todo, ¿no? Todo el mundo ha hablado del fine metal sin saber prácticamente lo que era, hasta esta publicación donde se define exactamente lo que era, cómo se manejaba, por qué no se obtenía el fine metal en Sabero, y a partir de ahí hemos llegado a la conclusión de que el procedimiento era el más moderno que había en Europa y no hacía falta obtener el fine metal, que es unos argumentos que se había utilizado anteriormente para decir que el producto de Sabero que no era bueno. Porque vamos a recordar a los oyentes qué tipo de producción salía de esa siderurgia. En Sabero se hacía hierro fundido inicialmente, que se convertía luego en hierro dulce y acero. Ahí estaba la clave de Sabero. Cualquiera podía fabricar hierro dulce, cualquiera podía fabricar fundición de hierro, pero no todo el mundo podía fabricar hierro dulce y acero. Y Sabero tenía la tecnología más avanzada del momento. Y lo hacía y lo fabricaba. ¿Y cómo salía de allí? ¿En qué formato? Salía en formato de redondos, de palancas, de raíles, de cuadradillos, de piezas de... Salían las piezas ya hechas. Ya hechas, efectivamente, ya hechas. Y Roberto, se estarán preguntando algunos oyentes, ¿no?, si Casiano de Prado, ¿no?, llegó a la conclusión de que aquí había reservas de carbón y de mineral de hierro, no sé si para cientos de años, pero para muchísimos años. La ferrería, desgraciadamente, cerró temprano, ¿no?, sobre todo por temas de transporte, por temas de aranceles. El carbón se siguió explotando durante siglo y pico, pero ¿y el hierro? ¿Por qué no se siguió explotando el hierro y qué reservas podemos tener todavía de hierro en esta zona? Sí, en cuanto al carbón, Casiano de Prado calificó los yacimientos como inagotables. Literalmente, inagotables, y de los más ricos de Europa. En el hierro, en la ferrería de San Blas se mezclaban 3 tipos de minerales distintos. La tecnología de la época era lo que precisaba, porque precisamente el fósforo que hay en Sabero se eliminaba con esas mezclas. A partir de ahí hubo un cambio del año 60 que se desarrolló el convertidor Bessemer, que revolucionó por completo la industria siderúrgica, ¿no? El volumen de producción que podían ofrecer los yacimientos de Sabero no podía alimentar una industria siderúrgica moderna construida con convertidores Bessemer. No es capaz los yacimientos de hierro de producir eso. De carbón sí, de coque sí, pero de hierro no.
O sea que bueno, esa es un poco la explicación a que no tengamos una gran siderurgia moderna en la cuenca. Bueno, pero la clave de todo también era el transporte, ¿eh? Si se hubiera desarrollado un transporte adecuado, el transporte por ferrocarril llegó a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX. Si 50 años antes hubiera habido un ferrocarril, el problema del mineral de hierro no sería importante, porque se hubiera importado mineral de hierro, pero no había ese transporte y era imposible ya desarrollarlo. Bueno, hay que decir, Chechu, si te parece que este libro es un libro que, a pesar de que... Bueno, te iba a preguntar por eso mismo ya para concluir. Sí, es un libro que tiene un alto rigor técnico porque, oye, el tema lo requiere, pero sin embargo es un libro muy, muy fácil y ameno de leer, con muchísimas fotografías, ilustraciones, planos, y está disponible para el que lo quiera en el museo, en librerías de León y a través de la web, además a un precio súper razonable. Muy bien, pues enhorabuena por esta nueva publicación. Sigue el museo, bueno, pues trabajando mucho y bien en muy distintas líneas, así que nada, nuestro aplauso, Roberto Fernández. Muchísimas gracias. El próximo lunes volvemos a hablar aquí en Ser Minero. Aquí nos oímos. Y gracias a nuestro invitado, Roberto Matías. Gracias a vosotros. Y tras Ser Minero, vamos ahora con nuestro espacio